En este vídeo voy a comentarte la oportunidad que nos ofrece todo lo que vimos en la primera parte en el Internet de las Cosas, y voy a presentar un caso de uso concreto para ilustrarlo. Como recordatorio, en la primera parte vimos, por una parte, la motivación que existe para el uso de las credenciales verificables. Por otra, repasamos los conceptos generales de criptografía simétrica y blockchain. Luego, vimos el concepto de identidad autosoberana y las tecnologías Hyperledger que lo implementan. Y finalmente, vimos cómo funcionaban las credenciales verificables. Existen algunos escenarios en el Internet de las Cosas donde se maneja información muy delicada, y que necesitamos estar seguros que esta información no se va a interceptar y que no se va a modificar a favor de unos o en contra de otros. Por ejemplo, podríamos tener un caso en el que una empresa contrata a otra para transportar una carga peligrosa desde un punto a otro. La empresa contratante instala ciertos dispositivos IoT en el vehículo de transporte, como sensores o dispositivos GPS. Estos dispositivos podrían mandar los datos al mismo vehículo, y una vez acabado el transporte, la empresa contratante podría revisar dichos valores. Sin embargo, si algo ocurriese, la empresa contratada podría cambiar estos valores para lavarse las manos antes de que la empresa contratante los revise. Este ejemplo podría plantearse de otra forma. Por ejemplo, los dispositivos IoT podrían mandar estas métricas directamente a la empresa contratante, pero la comunicación podría ser interceptada, o incluso los sensores podrían sustituirse por otros con el fin de producir métricas diferentes. Y es aquí donde las credenciales verificables pueden emplearse para solucionar parte del problema. Voy a presentar 4 puntos de vista desde los cuales las tecnologías Hyperledger, Aries, Indy y Ursa pueden emplearse en el IoT. Estos puntos de vista son el aseguramiento de las conexiones, la verificación de los dispositivos IoT, la verificación por terceros y, por último, la autorización hacia los dispositivos IoT. La conexión que se forma entre un dispositivo IoT y un servidor es insegura, ya que un atacante podría interceptar la comunicación y modificar la información que se manda desde el dispositivo al servidor. Se podría pensar que con aplicar encriptación basada en claves asimétricas es suficiente, pero el atacante podría interceptar la distribución inicial de las claves públicas e interceptar toda la información a partir de ahí, tal y como vimos en el vídeo anterior. Necesitamos que las claves públicas estén almacenadas en un lugar inmutable y público, para que no se produzca esta situación. Esto puede ser una blockchain. Por tanto, vemos que el uso de las tecnologías Hyperledger nos ofrecen la posibilidad de crear canales seguros y de almacenar las claves públicas de forma segura. En este caso, no usamos las credenciales verificables como tal, puesto que solo tenemos dos actores. Existen situaciones donde un servidor recibe datos de varios sensores que no tiene bajo su control. Esto puede ser el caso donde se reciben datos de contaminación de sensores instalados en diferentes zonas de una ciudad, como parques públicos. Para estar seguros que los datos no han sido alterados, podemos hacer que el servidor expida una credencial a todos los sensores, los cuales actuarán de sujetos, mientras que el servidor actuará de expedidor. Así, cuando se envíen datos desde los sensores al servidor, se enviará esta credencial para probar que el dispositivo sigue siendo el que recibió dicha credencial. Es decir, el servidor actuará de expedidor y de verificador al mismo tiempo. Sin embargo, esto puede generar un tráfico de red superior al deseado, ya que estamos pasando de enviar, por ejemplo, un número que representa el valor de contaminación, a enviar ese valor incluido en una credencial, la cual va acompañada de mucha información. Por tanto, otra opción es que las métricas se envíen sin la credencial y que de forma periódica sea el servidor el que pida al sensor que se verifique a través de esta credencial. Dentro de este punto de vista, también podemos tener el caso en el que compramos unos sensores a una empresa, por ejemplo IBM, y necesitamos asegurarnos que no se sustituyan. Ahora, el expedidor sería IBM, ya que mandaría credenciales a los dispositivos IoT para que se puedan verificar frente al servidor. El servidor ahora sería únicamente el verificador. También existen situaciones donde los datos que se producen por los sensores y que se envían a un servidor han de mostrarse a un tercero, por ejemplo, en una inspección técnica. Este tercero necesita estar seguro que los datos enviados por los sensores no han sido modificados en el servidor. Y es por esto que este es un claro ejemplo donde se pueden aplicar las credenciales verificables. Sin embargo, el planteamiento puede parecer algo confuso, porque la idea es que el servidor ahora pasa a ser el sujeto, mientras que el dispositivo IoT es ahora el expedidor. Por tanto, el dispositivo IoT expedirá al servidor una credencial verificable con el contenido de las métricas producidas por los sensores que tenga asociados.
Cuando el tercero pida un reporte de estas métricas, el servidor le enviará las credenciales verificables y el tercero podrá verificar que los datos no han sido manipulados. También existen situaciones donde se envían peticiones desde un servidor a los dispositivos IoT, con el fin de que estos ejecuten acciones determinadas, como puede ser activar una luz. Esta acción puede llegar a ser algo mucho más crítico, como por ejemplo activar los frenos de un tren. Si estos frenos se activan a gran velocidad en una curva, el tren podría volcar. Por tanto, necesitamos que el dispositivo IoT verifique que es el servidor que le manda la petición y que está autorizado para ello. En este caso, tenemos que el dispositivo es el verificador, el servidor es el sujeto y el expedidor sería el que autorizó a ese servidor para mandar peticiones a estos dispositivos. Ahora voy a mostrar un caso de uso donde se presentan estas 4 aplicaciones. Supongamos una central nuclear que se somete a pruebas periódicas de seguridad. Estas pruebas luego serán requeridas por el organismo del gobierno que se encarga de inspeccionar que no se esté cometiendo ninguna negligencia. Lo primero, necesitamos estar seguros que las comunicaciones entre el servidor de la central, los dispositivos IoT y el servidor del gobierno son seguras. Para ello, aplicamos las conexiones seguras de Hyperledger Aries, la blockchain de Hyperledger Indy como almacén de claves públicas y, por supuesto, la criptografía de Hyperledger Ursa. Luego, necesitamos corroborar en todo momento que los sensores y los dispositivos IoT encargados de ejecutar ciertas acciones no han sido sustituidos. También tiene sentido que estos dispositivos estén certificados por el gobierno, por lo que tendríamos que el gobierno sería el expedidor que expide las credenciales verificables a estos dispositivos, y el servidor de la central sería el que los verifique de forma continuada. En este caso, los dispositivos sí que están en una zona de control, ya que están dentro de la misma central nuclear. Sin embargo, estamos ante un ejemplo donde la seguridad es absolutamente crítica, y esto nos permite añadir una capa de seguridad. También, la central se somete a inspecciones técnicas efectuadas por el gobierno. Para esto, el gobierno hará uso de los informes generados de las pruebas periódicas, y necesitará verificar que las métricas son las correctas. Para ello, los dispositivos IoT expedirán certificados que contienen las métricas que se generan al servidor de la central, el cual almacenará dichas credenciales actuando de sujeto. Y luego, el gobierno hará de verificador, ya que se encarga de verificar dichas credenciales. Y por último, necesitamos estar seguros de que las acciones que se efectúan durante una prueba son ordenadas por el servidor autorizado de la central, y no por un atacante, lo cual podría generar en una catástrofe. Para ello, el gobierno autoriza al servidor de la central enviándole una credencial verificable, y cuando le mande una acción a un dispositivo IoT, le mandará también la credencial que demuestra que está autorizado para mandarle dicha acción. El verificador, por tanto, será el propio dispositivo IoT. Para concluir, se puede observar que en este escenario se están intercambiando diferentes credenciales, y que cada uno de los actores está tomando varios roles a la vez. Estos son los roles para el caso de verificación de dispositivos. Estos son para el caso de verificación por terceros, y estos son para el caso de autenticación hacia los dispositivos. Y hasta aquí los vídeos de las credenciales verificables y la identidad autosoberana en el campo del Internet de las Cosas, utilizando las tecnologías Hyperledger Indy, Aries y Ursa. Gracias por verlos hasta el final y espero que os hayan sido de alguna utilidad.